pero vamos a pasar por varios capítulos, el 8, el 9, para mirar cosas que de pronto en un momento dado nosotros habíamos pensado, habíamos aprendido, pero que ahora a través de la palabra y de la gracia que nos ha dado el Señor por haber corrido ese velo, entendemos cosas muy lindas, manifestaciones del Eterno de misericordia, de gracia, y que ya no podemos y ya no debemos y ya no estamos diciendo las cosas como antes las decíamos porque repetíamos, pero no sabíamos realmente lo que era. Entonces vamos a Éxodo capítulo 7 y vamos a leer los primeros 2 versículos y como les dije vamos a estar por varios capítulos de la palabra. Dice, Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, o sea, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Este verso, primero, nos da a entender la palabra Dios, que es usada tanto para el Dios de Israel como para los dioses. Entonces, vemos que dice Dios primero con minúscula y luego Dios con mayúscula. Entonces, Elohim es un título de poder y no un nombre sagrado, es un título. Dios en español, Elohim en hebreo, God en inglés. Y significa el poderoso, quien tiene el poder. Y en hebreo siempre se escribe con minúscula. El vocablo hebreo Elohim o Dios es usado tanto para Elohim de Israel, nuestro Dios, o para dioses falsos llamados también Elohim. Y vamos a aprender hoy y a desechar historias y cosas que se hablan acerca de este nombre, de este adjetivo. Miremos Salmo 82:1. Salmo 82:1. Vamos a leerlo. Ubíquese ahí, pero no se vaya de Éxodo para que después no se le dificulte. El Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Entonces el Salmo 82, hebreo, Elohim, está sentado en medio de los Elohim, falsos dioses. Juzga. Elohim para el Dios de Israel, Elohim para los dioses falsos, y en hebreo es la misma palabra. Alguien, yo no sé realmente quién, pero inventó una historia que Dios viene de Deus y Deus de Zeus. Y entonces dicen que por lo tanto, dice la enseñanza, que la palabra Dios es una palabra pagana. Eso no es verdad. Totalmente falso. Zeus
nombre propio de un falso dios. Deus, vocablo en latín para traducir la palabra Elohim. Elohim en hebreo, Dios en español, God en inglés. En este caso, Moisés era Elohim o Dios para Faraón y Aarón será el profeta. Moisés será su autoridad. Entonces nosotros hemos visto que hay una similitud que llama la atención entre Moisés, que tendrá el poder, y Aarón será su palabra. Es una similitud con el Eterno y Yeshua. Aarón no hablará por sí mismo, solo lo que le dijere Moisés. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 49. Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Quién está hablando? Yeshua. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces Moisés fue llamado Elohim para Faraón y Aarón sería profeta. Juan 12, 49. Porque yo no hablaré por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y el 14:28 de Juan dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y vosotros, a vosotros, si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces Yeshua es la palabra de Elohim, nosotros lo hemos estudiado y lo hemos aprendido muchas veces. Volvamos a Éxodo capítulo 7 y versículo 1 al 3. Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de la tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pocas veces entendemos por qué Yahweh endureció el corazón de Faraón para que su pueblo saliera de Egipto. Y decimos, pero es que, ¿por qué le endureció el corazón? Pero es que la culpa no es de Faraón, pero hoy vamos a aprender cosas muy hermosas acerca de la misericordia del Eterno, del propósito del Eterno, del por qué y el para qué del Eterno obrar de esta manera. Dice, el Eterno hubiera podido sacarlos a una sola palabra suya, eso lo sabemos. Pero habían razones por las cuales él actuaba, obraba de esta manera. Primero, él quería que su nombre fuera conocido no solamente por los egipcios y el mundo, sino por su pueblo que estaba a punto de tener un encuentro personal como jamás lo había tenido a pesar de su fe. Y entonces ver la grandeza del Todopoderoso fortalecía la fe de su pueblo. Por otra parte, Israel empezó a ser conocido y temido porque la presencia del Dios de Israel estaba con ellos. Por todas las maravillas que él hizo, por todas las señales que él hizo,
en todas las naciones a donde ellos iban a llegar para que las naciones fueran destruidas, fueran desalojadas de su tierra. Lo que esas naciones decían, el Dios de los hebreos, el que hizo tales cosas en Egipto. Ese ejército viene. Y esa era una de las razones por las cuales Yahweh estaba haciendo estas señales, estaba haciendo esos prodigios y estaba mostrando su grandeza, su poder y la diferencia que él hacía entre su pueblo y los demás. No es lo mismo hoy en día. El pueblo de Israel está tan asimilado al mundo que nadie conoce ya el inmenso poder de Yahweh, ni su pueblo. Y Él mostrará sus poderosas hazañas para que todos reconozcan que Él es el Todopoderoso y que no hay nadie como Él. Y es lo que Yahweh quiere hacer a través de nosotros, su pueblo. Él quiere que lo conozcamos de tal manera. Él quiere que tengamos la certeza tan grande y que vivamos para Él de tal manera que Él se pueda manifestar en nuestras vidas y a través de nuestra vida para que el mundo conozca que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios, es el Dios verdadero y que es diferente a todos los dioses. Entonces, pero ¿sabemos lo que significa que Yahweh endureció el corazón de Faraón si estamos hablando de un Elohim de misericordia? Cuando se habla de endurecer, pongamos cuidado en esto, se usan en los textos originales de la Torá 3 palabras diferentes. 3 palabras diferentes fueron traducidas con la misma palabra. Las palabras que se encuentran son chazak, que quiere decir endurecer. La segunda es kaved, con K, y termina en D y B pequeña, kaved, que quiere decir dolor, sufrimiento, hacer pesado, opaco, estúpido o duro. Y la tercera palabra es oachak, que significa fuerte, denso y obstinado. Entonces, 10 veces nos dice la Torá que el Eterno endureció el corazón y 8 veces usa la palabra que significa fuerte. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Eterno no estaba cambiando la dirección del corazón de Faraón. Él ya tenía el corazón endurecido. Él no quería, él ya había tomado la decisión. Él desde el principio dijo, a mí no se me ha revelado, recuerdan esa palabra original que dice, a mí no se me ha revelado el nombre de Yahweh, ni tampoco lo voy a dejar salir. O sea, él ya había tomado la decisión. Tampoco voy a dejar salir a los hijos de Israel para que le sirvan a ese Dios desconocido, a ese Dios que yo no conozco. Entonces, el Eterno no estaba cambiando la dirección del corazón de Faraón. No es que Faraón hubiera dicho, no, si se me manifiesta, si me dice, si me habla, yo obedezco. No, él ya había tomado la decisión. Y esas son cosas que nosotros necesitamos entender, tener claras en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Porque hay personas que han decidido ya hacer su voluntad, hacer lo que quieren, vivir como quieren. Y hay un momento en que uno dice, aquí no hay nada que hacer. Definitivamente la persona decidió. Lo que estaba haciendo Yahweh era que lo estaba inclinando aún más a donde Faraón quería y dirigía en su corazón. ¿Sí? Entonces, listo, esto es lo que usted quiere. Entonces, yo voy a hacer que se mantenga en esto porque yo le voy a demostrar quién soy yo. ¿Quién es el Dios de los hebreos? Entonces, ¿dónde encontramos la misericordia?
en la forma como vinieron las plagas o señales, como usted le quiera llamar, sobre Egipto. Y mire que cuando uno lee con el entendimiento estas porciones, uno encuentra cosas que no había visto antes. Y pensábamos que Yahweh había dicho, haga esta señal, o sea, muéstrale esto a Faraón, e inmediatamente él actuaba. No, él le hacía advertencias. Él le advertía y él le decía, si no lo deja ir, yo voy a hacer tal cosa. Y por eso vamos a pasar por varios capítulos para que entendamos esto. Entonces, la misericordia la encontramos en la forma como vinieron las señales o las plagas que él envió sobre Egipto. Cuando estudiamos la palabra y estudiamos las plagas en Egipto, encontramos un patrón que es muy interesante. Hay 3 grupos y de 3 plagas cada uno. 3 de 3. 3 por 3, 9. Y la última pues fue la definitiva. Grupo número 1, una advertencia para el agua. Y esa advertencia venía seguida por el río que se convertiría en sangre. Pero él decía, de todas maneras, que siga haciendo lo que quiere. Vamos a Éxodo capítulo 7 y versículo 15. Y vamos a leerlo hasta el 25. Una advertencia para Faraón seguida de una invasión de ranas. El versículo 15 dice del capítulo 7, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Sí ve? Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Amados, yo quiero hacer una pausa aquí para que nosotros entendamos que muchas veces nuestro corazón se pone como el corazón del faraón. Que Yahweh habla, que Yahweh dice, que Yahweh invita, que Yahweh... Y nosotros seguimos por el mismo camino con los mismos pensamientos, acciones y actitudes. Y no nos damos cuenta que estamos asimilándonos y nuestro corazón se está asimilando al corazón de Faraón. Dice, y no has querido oír. Así ha dicho Yahweh. En esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Mire, amados, ¿cuántas veces Yahweh habla así a su pueblo? Y le dice, mire, haga esto, porque si no pasa esto. Y nosotros, su pueblo, decimos, bueno, voy a tomarme un tiempo. O de pronto es Dios, o de pronto no es Dios, a lo mejor no, a lo mejor sí. Y entonces Yahweh le está diciendo, en esto conocerás que yo soy Yahweh. Y Yahweh dijo, versículo 19, a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón,
y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Pregunto, ¿no fue lo que Yahweh le dijo que iba a pasar? Perdón. Es exactamente, pero ¿qué pasó? Faraón no creyó. Faraón decía que va a ser capaz. Pero cuando Yahweh actuaba a través de sus siervos, a través del poder que él le había dado a sus siervos, entonces todo lo que él había dicho sucedía. Asimismo, versículo 21, los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y entonces vienen los hechiceros de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Yahweh lo había dicho. Que estaba viendo Faraón, no, estos dioses son igual al Dios. Mis dioses también hacen las mismas señales. Es lo mismo. Y Faraón, versículo 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días, se cumplieron 7 días después que Yahweh hirió al río. ¿Y qué pasó en esos 7 días? Nada, no pasó nada en el corazón de Faraón. Siguió endurecido, siguió diciendo, mis dioses, los hechiceros, los adivinos, los agoreros también pueden hacer estas mismas señales. Vamos al capítulo 8 y versículo 1. Aquí tengo, gracias. Entonces, en el del 1 al 15 viene sin advertencia. Acuérdense que ahora vimos que hubo una advertencia. Sin advertencia. Entonces Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos los territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en los hornos y en todas las artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Versículo 5. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Sí ve esto? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Mire esto, los hechiceros hacían las señales y pasaba lo mismo, pero ellos no las podían quitar. Recurrían al Eterno, a Yahweh, para que Yahweh las quitara. Entonces, imagínense esto, o sea, vinieron por el poder de Yahweh, ranas. Después por los encantadores, por los adivinos, ranas. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces ahora dice Faraón, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas
y que solamente queden en el río. Y adivine qué dijo, adivine no, mire qué dijo Faraón, mañana. Amados, ¿no es lo que nosotros, su pueblo, hacemos muchas veces? ¿No es lo que muchas veces Yahweh nos dice que hagamos o que dejemos de hacer y nosotros posponemos el tiempo en lugar de hacerlo inmediatamente? No decimos, no, después. Ayunen. Yo voy a decir cuándo ayuno. Hagan tal cosa, después. Tenemos que tener cuidado en esto, porque nuestro corazón se puede estar asimilando al corazón de Faraón. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Yahweh nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, y de las casas de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Yahweh, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, mire lo que pasó, endureció su corazón y no escuchó como Yahweh lo había dicho. Cuando estamos en una dificultad, disponemos todo, hablamos, oramos, decimos, proponemos, pero cuando esa dificultad pasa, volvemos muchas veces al mismo estado anterior. Éxodo 8, 20 al 32. Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, qué hermoso, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, redención, rescate, cobertura entre mi pueblo y el tuyo. Mire que al comienzo dice, Yahweh dijo, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río. Y dile, Yahweh ha dicho ahí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sencillamente, déjalo ir. Porque si no lo dejas ir, he aquí yo enviaré. Está hablando en futuro, o sea, lo deja ir ya, o si no, yo voy a hacer esto. ¿Y qué hacía Faraón? Esperaba, a ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si puede hacer lo que está diciendo. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el suyo. Mañana será, mire, mañana será esta señal. De un día a otro. Y Yahweh lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Ya empezó a ceder un poco. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreciéramos a Yahweh nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Qué le está diciendo Faraón? Hágale
sacrificios, ofrendas aquí en Egipto. No salgan de Egipto. Hermano, ¿no es eso lo que Faraón vive diciéndole a su pueblo? Al pueblo del Eterno. No necesitas ir allá. No necesitas tanto esfuerzo. No necesitas, hágalo allí. Hágalo en medio de la abominación del mundo. Eso es lo que él está diciendo. Andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. ¿En cuál tierra? En Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. Vea, amados, nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto, abierto y firme para hacer las cosas conforme Yahweh dice que las hagamos. De la manera, en el lugar y a la hora, en los tiempos señalados de Él. Porque ofreceríamos a Yahweh nuestro Dios la abominación de los egipcios. Dios nos manda, le manda a su pueblo, salga de Egipto, salga de allí. Deja esas abominaciones y ofrézcame unos sacrificios santos, puros, de corazones limpios, dispuestos. He aquí, le está diciendo Moisés, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Dios en el desierto con tal que no vayas más lejos. Hermano, esto es muy claro. Esto es exactamente lo que Faraón, el enemigo, nos dice a nosotros, su pueblo hoy en día. No vaya muy lejos, quédese ahí nomás. Solo reciba Yeshua y declare que estás sobre la gracia, estás bajo gracia. No te necesitas hacer más nada. Yeshua ya hizo todo. No vaya más lejos, tranquilo. Es exactamente lo mismo. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Yahweh que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. O sea, como usted lo está diciendo. Con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Yahweh. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahweh, y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, así sin que quedara una. Versículo 32, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo Faraón? Faraón estaba imponiendo sus cosas. Él estaba diciendo, yo sí lo dejo, pero bajo estas condiciones. Si me obedecen a lo que yo digo, como yo digo, está bien, los dejo. No vayan muy lejos, ofrezcan aquí, etcétera, etcétera. Y vas a ver lo que hace. Grupo 2. Una advertencia a Faraón, seguido de la plaga de moscas, o sea, ya fue la plaga de moscas, capítulo 8, capítulo 9, del 1 al 7. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún, he aquí, la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y de los egipcios, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Yahweh
fijó plazo diciendo, mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Al día siguiente Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Amados, yo anhelo que no nos quedemos viendo la palabra y creyendo todavía que estas cosas son historia, que ya pasaron, que ese Dios de los hebreos y el Dios que actuó estas maravillas, que tuvo esta protección sobre su pueblo, no es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios nuestro, y que hay un segundo éxodo, y que cosas van a venir y vienen y están viniendo. Pero lo que Yahweh quiere es que usted y yo nos aseguremos del Dios que nosotros tenemos. Mire lo que Él hacía. Mire la separación que hacía entre los egipcios y el pueblo de Israel. Pero ¿qué tenía que hacer su pueblo? ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. ¿Qué tenían que hacer Moisés y Aarón? Creerle al Señor y hacer todo como Él dijera, sin importarle absolutamente nada lo que pasara allá. Él dijo, y yo creo, y yo lo voy a decir, y Él lo va a hacer. Porque a veces pasa eso, que Yahweh nos dice una cosa y nosotros decimos, ¿y será que sí la van a creer? ¿Y será que sí va a suceder? ¿Y será que Él sí lo va a hacer? Y empezamos nosotros a dudar y terminamos no haciendo las cosas tal cual. Y por eso no vemos las señales y podemos quedarnos sin esa protección. Entonces, pase lo que pase, piensen lo que piensen, digan lo que digan, si Dios está hablando esto, esto es lo que nosotros necesitamos hablar. Que muy fuerte, mire, lo fuerte, que si lo sazonaran mejor o lo adornaran de otra manera, entonces sería mejor. No vamos a adornarlo, no vamos a sazonarlo, vamos a decirlo y hacerlo tal como Él lo está diciendo. Y el que quiera estar bajo esa cobertura, bajo ese pacto que Él hizo con nosotros, pues que esté, y el que no, pues, ¿qué vamos a hacer? Sin advertencia, 9 del 8 al 12. Capítulo 9 del 8 al 12. La plaga de úlcera. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno. Mire, aquí fue sin advertencia. Dijo, no, ya. Toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahí no hubo advertencia, ahí no hubo que mañana haré esto, no. Vaya, tome la ceniza y hágalo delante de Faraón para que suceda esto. Y Faraón diría, bueno, ¿y por qué no me dijo ayer que esto iba a hacer hoy? ¿Sí ve? Cuando Yahweh habla y habla y habla y nosotros no obedecemos y endurecemos el corazón, llega el momento en que Él actúa. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón
y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no lo dejó, no lo oyó como Yahweh lo había dicho a Moisés. Grupo 3. ¿Ah? Ok. Ok. Me está diciendo Olguita que en la Kadosh dice llagas en lugar de sarpullido. O sea, era un sarpullido tan fuerte que se convertía en llagas inmediatamente. Grupo 3, una advertencia a Faraón seguida de la plaga de granizo y fuego. Capítulo 9, versículo 13. Entonces Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y diles, Yahweh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Todos los siervos de Faraón en que tuvo temor, ojo, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón las palabras de Yahweh, dejó sus criados y sus ganados en el campo. 22. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Mire la misericordia del Señor. Les dijo lo que iba a hacer y les dio la oportunidad de que recogieran los animales y las personas que no se quedaran en el campo. Pero ¿qué pasó? No creyeron. Desobedecieron, o no creían, o si creían no les importaba para ver si era verdad. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, ¿quiénes estaban ahí? Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¿Qué? Perdón. He pecado esta vez. ¿Cuál vez? Todas las veces. Yahweh es justo y yo y mi pueblo impíos.
orad a Yahweh para que cesen los truenos. ¿Cómo sería eso tan terrible? De pronto, de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. Y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahweh es la tierra. Bueno, y mirando aquí esto, a ellos no les caía el granizo ni el fuego, a Moisés y Aarón. Ellos salieron de ahí de la presencia de Faraón y se fueron, y él dijo, ¿cuándo salgan? Y ellos estaban como si nada. ¿Esto para qué? Nosotros lo tengamos claro, en cuenta. La protección de Yahweh. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos haciendo su obra, cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, cuando nosotros le estamos dando la oportunidad a Dios de que se glorifique, de que se magnifique su poder. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo, y ojo, y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Esto lo vamos a ver en las otras lecciones. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yahweh, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. ¿Viste que una de las definiciones de la palabra endureció era obstinado? Ya estaba endurecido, ya estaba obstinado. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahweh lo había dicho por medio de Moisés. Una advertencia a Faraón seguida de la plaga de langostas. Éxodo capítulo 10, versículo del 1 al 20, lo vamos a leer. Abra su Biblia, siga allí leyendo. Éxodo 10 del 1 al 20. Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Está advirtiendo, ¿cierto? La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres y tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió adelante Faraón. Versículo 7. Entonces los siervos de Faraón, aquí sí se preocuparon y dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahweh tu Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ya no había nada. Ya los animales, ya el campo, ya todo estaba destruido. Deja ir a estos hombres para que les sirvan a Yahweh su Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está destruido?
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Yahweh vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y ya no le había dicho él, mi pueblo, mi ejército. Moisés respondió, hemos de ir, ojo, amados, familias del Eterno. ¿Quiénes hemos de ir a ofrecer sacrificios a Yahweh? ¿Quiénes hemos de ir a servir al Eterno? Nuestros niños, nosotros, nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. ¿Por qué? Porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. Hermano, ¿por qué nos acostumbramos a que vaya usted, yo me quedo, a que dejemos al niño, a que el jovencito si no quiere, no hacemos nada, sencillamente, bueno, quédese y entonces yo voy? O los esposos le decimos, no, vaya usted, que está más dispuesta, y viceversa. Hermano, mire, es exactamente lo mismo que está pasando. Y entonces, él le dijo, porque es fiesta solemne para Yahweh. Y él les dijo, así será, así sea Yahweh con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y entonces está diciendo Faraón, ¿cómo los voy a dejar ir si el país está destrozado, si todo está vuelto nada? Yo necesito que esta gente vuelva a sacar adelante el país. Entonces vayan ustedes, ofrezcan sacrificios, y me imagino que estaba pensando que iban a volver. Versículo 12. Entonces Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir de mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Versículo 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo, he pecado contra Yahweh vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Viene sin advertencia. Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas. 10:21 al 33. Sin advertencia, extiende tu mano y que se oscurezca todo, para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo intensas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar
en 3 días. Tremendo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Yahweh, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, o sea, lo que tenemos, yo y mi casa y lo que tengo es para ofrecerlo a Yahweh nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Yahweh nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón: retírate de mi presencia. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. ¿Quién está diciendo esto? Faraón. ¿Qué está declarando sobre Moisés? Matarlo, morir, que muriera. ¿Y qué hizo? Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Todas estas seguidas señales fue por el juicio a Faraón y su primogénito. Yahweh dio 6 advertencias, las vimos ahora, y 9 castigos antes de terminar con el primogénito de Faraón. Y lo último fue que Faraón dijo: retírate, Moisés, porque si no te retiras y lo vuelvo a ver, vea. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? ¿Ah, sí? Es la misericordia del Eterno que no quiere que nadie se pierda. Por eso Él hizo estas advertencias. Yo les pregunto, amados, ¿cuántas veces Yahweh nos ha advertido a nosotros cosas? ¿Y cuántas veces nosotros hemos esperado la mano, la corrección del Eterno? Muchos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, y de hecho, según lo relata el libro de Éxodo, muchos egipcios gentiles se unieron al pueblo de Israel para seguir a Yahweh, el poderoso Dios. Dice: y sacaré mis ejércitos, ojo con esto, mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Volvamos a Éxodo 7 y ya vamos a darle término al capítulo 7. 7:4. El versículo 4 del capítulo 7 dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré, ¿qué? ¿Qué sacaré? Mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Yahweh les mandó, así lo hicieron. El Todopoderoso usa 3 adjetivos para su pueblo. Israel es un ejército. Israel es un pueblo. Israel son los hijos del Todopoderoso. Lo único que no es Israel es una religión. Es un ejército, es un pueblo de Yahweh y son los hijos del Todopoderoso. Pregunto, ¿somos nosotros
ese ejército, ese pueblo, esos hijos del Eterno, estamos obrando, estamos actuando, estamos siendo sal y luz al mundo. Él dijo, mis ejércitos, mi pueblo, mis hijos. Pregunto, ¿qué ha quedado del ejército del Eterno, el que avanzaba conquistando la tierra? El mundo iba a temer al pueblo santo porque sabía que el Eterno era su protector. ¿Se acuerda cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera al pueblo? ¿Por qué lo llamó? Dijo que el corazón de Balac se llenó de miedo porque vio ese ejército que estaba entrando y llamó a este profeta. Le ofreció regalos, dinero, oro, lo que quisiera, prestigio, para que maldijera al pueblo. ¿Por qué? Porque temían a ese ejército poderoso que el Dios Todopoderoso iba delante de ellos. Pero hoy ni siquiera el mundo conoce el nombre de nuestro Elohim. Mucho menos conoce su poder. ¿Por qué? Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29, 13. Isaías 29, 13. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce el poder de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros tampoco hemos descubierto ese poder glorioso? Dice el profeta Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué no se conoce el poder de nuestro Elohim? ¿Por qué las manifestaciones que uno ve en cientos y miles y millones de personas no es más que emociones y cosas que no tienen nada que ver con el poder y con la gloria de nuestro Rey? Pero Él está diciendo, el Eterno mismo volverá a mostrar al mundo y a Israel su inmenso poder, porque hasta su pueblo lo ha olvidado. Volvamos a Éxodo capítulo 7 y versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. O sea que el primogénito fue Aarón, no Moisés. Cuando hablaron a Faraón, versículo 8, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón
sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto como con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mire esto. Igual que Yahweh pone sobre nosotros su poder y nos da su autoridad para ejercer esa autoridad y mostrar el poder de nuestro Dios, el enemigo hace lo mismo. También le tienen varas, también les ha dado poder y también les ha dado autoridad. Pero miremos esto. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué está diciendo? El poder del Eterno se traga el poder del enemigo. Los devora. El enemigo tiene poder, no hay duda, no se puede subestimar. Pero mire lo que dice Primera de Juan 4:4, yo se los leo. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Yahweh. Hijitos, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, la vara de Moisés representaba el poder del Eterno. La vara de los hechiceros, el poder del enemigo. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener claro y ejercer autoridad. Pero necesitamos estar como estaba Moisés y Aarón, en obediencia absoluta a la palabra del Eterno. Notemos que no dice que la culebra de Aarón devoró la de los hechiceros. Fue la vara. Fue la vara la que devoró el poder de la serpiente. Aleluya. Aleluya. Amados, necesitamos creerle a nuestro Elohim. Necesitamos vivir confiados, amados. Hay veces que a mí me hacen unas preguntas, me llaman: pastora, mire, y si pasa esto, y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y se exigen la vacuna y la prueba, y yo, tranquilo, yo le digo: tranquila, tranquila, no se preocupe. Cuando Yahweh diga salgan, ustedes salgan. Cuando Yahweh diga hagan, ustedes hagan. Cuando Yahweh diga muévese, ustedes muévense, que Él puede hacer todo lo que quieran. Todo lo que necesitamos y más para mostrar su poder, porque es que Él ha prometido su protección, Él ha prometido su provisión, Él ha prometido su fortaleza, su poder, su autoridad ha sido puesta sobre nosotros. No nos dé miedo, no nos dé temor, eso va a suceder, porque lo mismo que fue será, y el segundo éxodo va a ser igualito que el primero. Pero Él está con nosotros. Esto no es, yo les pido que no pensemos como pensábamos antes, con ese pensamiento griego. Que esto es lo que pasó allá, pero eso fue para ellos y fue ese tiempo. Hay personas que dicen que ese tiempo ya pasó, que ahora es diferente. Eso es mentira. El Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Padre, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra es real, es eterna. No nos dé miedo, solamente que el temor que pueda venir se convierta en obediencia, en santificación para nuestras vidas. Algo que yo le comentaba a Diego en estos días. Dios quiere de nosotros, hermanos, y nosotros decidimos si lo complacemos a Él o no. Pero Dios quiere hacer de nosotros un pueblo verdaderamente santo, puro, de mente, de ojos, de oídos, de boca, de corazón. Todo nuestro ser
puro. Por eso nos llama, nos manda y nos exige que no comamos nada impuro, que no toquemos nada inmundo, que nos mantengamos santos delante de Él, para que su poder se pueda manifestar a través de nosotros. Es una pureza que verdaderamente usted no se alcanza a imaginar las cosas que Yahweh va a empezar y ya empezó a exigirnos. Él está exigiendo pureza, limpieza, santidad, integridad, carácter. Antes de nosotros conocer esta verdad tan maravillosa, cuando todavía teníamos el velo, yo creo que usted recuerda que siempre se hablaba en este púlpito del carácter de Yahweh. Se hablaba de integridad. Él nos estaba preparando, Él estaba colocando estas palabras en nosotros. Entonces, hijitos, vosotros sois de Yahweh. ¿Sí? ¿Sí? Vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La vara de Moisés representaba el poder del Eterno. La vara de los hechiceros, el poder del enemigo. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Muy importante. Notemos que no dice que la culebra, dice la vara, la autoridad, el poder de Dios, de nuestro Dios, está por encima del poder de cualquier demonio, de cualquier espíritu inmundo. Versículo 13 del capítulo 7. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Versículo 14. Entonces Yahweh dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Yahweh: en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Versículo 19. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzaron la vara, golpeó las aguas, alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Versículo 25 y último versículo del 7. Y se cumplieron 7 días después que Yahweh hirió el río. Entonces las plagas o señales
de Yahweh en Egipto estaban dirigidas a los dioses de Egipto, a los dioses egipcios. En este caso, el caso era contra Hapi, H-A-P-I latina, el dios del río. El río se convierte en sangre, era el dios del Nilo, el proveedor. Miremos para terminar, ¿veremos esta plaga en el segundo Éxodo? ¿Qué piensa? ¿Veremos esta plaga en el segundo Éxodo? Vamos a Apocalipsis capítulo 8, el versículo 8. Apocalipsis 8, 8. Apocalipsis 8:8 dice, está escrito, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En el segundo Éxodo, amados. Por eso es que nosotros necesitamos estar afirmados. Por eso es que nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios. Por eso es que nosotros necesitamos ejercer la autoridad que Él nos ha dado como pueblo. Y Apocalipsis 16:3. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto. Y murió, imagínense, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿No es lo mismo? Necesitamos conocer a nuestro Rey. Necesitamos asimilar su palabra. Necesitamos caminar, amados, como debemos caminar, ceñirnos, amados, preciosos del Eterno. Santificación, pureza, pureza, pureza de ojos. No contaminemos nuestra vida con lo que vemos. Pureza de manos, de oídos, de ser, el ser integral. Yahweh está pidiendo pureza. ¿Quieres decir algo? Tomemos ya la decisión, ya la determinación, porque están las advertencias. Él está advirtiéndonos, Él está mostrándonos, Él nos está diciendo, yo hago una diferencia grande entre ustedes y los egipcios, entre ustedes y el mundo. Si ustedes obedecen, si ustedes se santifican, si ustedes me ofrecen sacrificios dignos, son guardados de las cosas que vendrán sobre la tierra. Mire, amados, a veces uno piensa, tantas cosas que pasan, tantas cosas que el mundo está haciendo, hermanos, tanta maldad, cosas tan fuertes que nunca se habían visto, que están haciendo delante de los ojos de nuestro Padre eterno. ¿Usted cree que Él se va a quedar inmune a esto? Creemos que Él está ciego, que no ve, que no oye, que no entiende. Él está guardando su ira para ese día. Y ese día, amada congregación, nosotros tenemos que estar seguros de que somos guardados por Él. El profeta Isaías dice que los montes y los collados vendrán
sobre ellos y que ellos dirán, apartémonos que esto no caiga sobre nosotros. Y su pueblo, el ejército del Dios de los cielos estará reservado, estará guardado, estará protegido. Y tenemos que estar así, ceñidos, adorándole, sirviéndole, glorificando su nombre y sabiendo. Somos guardados porque su palabra lo dijo y su mano lo hace. No tengamos temor, pero sí obedezcamos al Señor. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, de adoración. Esforcémonos. Miren lo que Faraón le decía a Moisés, ofrezcan sacrificios aquí. No es lo que Faraón, lo que el mundo le está diciendo a la congregación del Eterno, al pueblo del Eterno, no vayan para allá, está haciendo frío, está lloviendo, está cansado, no vayan, no se esfuercen, hágalo aquí mismo, aquí acostadito, y a veces se duerme y a veces le entra una llamada y entonces se desconecta y atiende la llamada. Hermano, eso es abominación de Egipto delante de Dios. Porque uno ve que fulano abandonó la transmisión, porque entra una llamada, porque cualquier cosa, porque tocan la puerta, porque cualquier cosa pasa, porque nos da ganas de tomar algo, porque nos vamos a preparar algo, etcétera, etcétera. Yo no estoy viendo, pero la palabra del Eterno viene a mi corazón. Y Yahweh está viendo la clase de sacrificios que le estamos ofreciendo. Le estamos obedeciendo a Faraón. No vayan muy lejos. Y si van, vayan solamente un grupito. Y ya después, listo, voy a dejarlos ir a todos, pero no le ofrezcan sacrificios con nada. ¿Qué dijo Moisés? No, ni una pezuña quedará aquí. Usted también nos va a dar. Hermanos, miremos la palabra con la lupa del Eterno. Leámosla y entendámosla y obedezcámosla porque es verdad y es para nuestra protección, es para nuestra redención el día que todas esas cosas pasen. Ciñámonos los lomos, santifiquémonos, tomemos la decisión de obedecer al Eterno. ¿Hasta cuándo va a estarnos hablando? Y le estamos obedeciendo al sistema, a los quehaceres, a los enredos que se presentan, a las cosas, menos al Dios de los cielos. Pero gloria al Señor. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Amén y amén. La próxima semana, con el favor del Eterno, veremos el siguiente capítulo.